Amén. Pueden recoger acá los libros, gracias. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Mateo. No sé si sabían que entramos en un estudio, en una serie muy importante. Hemos entrado, el año pasado estuvimos en la serie de la visión, en la serie de los 10 mandamientos. ¿Quién se acuerda? Pero digan algo, ¿quién se acuerda? Estuvimos estudiando la serie de la familia. Nadie dice nada. ¿Cuántos estuvieron en esa serie? Más de 3 meses. Empezamos este año con la serie de la oración. Y ahora vamos con la serie de aumentanos la fe. Fe para milagros. Y estamos en intercesión orando que el Señor desate esa fe, esa unción sobrenatural en nosotros. Y yo sé que en este tiempo van a suceder muchos milagros en la iglesia. Amén. ¿Quién se anima y le da un aplauso a Jesús? Hay algunos que dicen, yo no creo en milagros. Pero cuando no tengan salida humanamente hablando, ¿cuándo es que van a querer milagros? Cuando necesiten uno. Ahí sí van, ay sí, yo sí necesito un milagro. Y a lo mejor más de uno o casi todos necesitamos un milagro hoy. Entonces, vamos a estar estudiando la serie de Aumentanos la Fe, basados en los 2 capítulos de Mateo 8, capítulo 8 y Mateo capítulo 9. La fe es como un músculo que puede ir creciendo poco a poco en nosotros. Al principio es pequeñito, como un grano de mostaza. Aunque es pequeño, puede llegar a ser el más grande porque se desarrolla como un músculo. Y si el Señor encuentra fe, donde hay fe, ahí pueden suceder milagros. Piense usted en un milagro que necesita. ¿Cuál puede ser? ¿Ah? Un milagro. No, es que la verdad aquí sí necesito la intervención sobrenatural de Dios. Un milagro. Bueno, vamos a leer, comenzamos con Mateo 8. Recuerde que esta serie es estudiar, un estudio de los 2 capítulos 8 y 9 de Mateo. Mateo capítulo 8, verso 1. Pueden ponerse en pie y lo leemos. Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, lea conmigo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Señor Jesús, que tu nombre sea hoy exaltado y que el Espíritu Santo nos bendiga con su presencia en medio de esta serie de la fe. Gracias por la fe que ya ha venido a nosotros, pero hoy te rogamos, Señor, aumentanos la fe. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. El título del mensaje
El milagro del amor. Felicito a los que les gusta anotar. Sí, es tan importante. Yo por lo menos aprendo escribiendo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El milagro del amor. Es que la Biblia dice que vino un leproso a él y los leprosos podían contaminar con su lepra. Entonces era demasiado arriesgado acercarse a ellos. La ley judía decía que no se podía acercar una persona a 2 metros de distancia, a menos de 2 metros de distancia, ¿sí? Porque podía ser contaminado. Entonces, para que no se acercara, los religiosos cogían a piedra a los leprosos para mantenerlos lejos de ellos. Sin embargo, escuche bien, que uno a veces se cuida de no infectarse de una persona enferma con un virus. A Jesús no le pasó eso. Él se arriesgó a infectarse, a que lo criticaran, a quedar inmundo ceremonialmente, porque algo lo dominó. El amor fue más grande que la prudencia. Amén. Por eso el tema se llama el milagro. ¿Cómo se llama el tema? Dígalo. Muy importante. Donde hay amor, siempre hay milagros. El amor por la naturaleza en Beethoven produjo la 9ª sinfonía. Es que amaba la naturaleza y se inspiró, amaba tanto que produjo esa tremenda sinfonía. El amor por el universo llevó a Isaac Newton a formular la ley de la gravedad. El amor por la gente miserable, la gente en miseria, en la persona de Luther King, Teresa de Calcuta, el apóstol Pedro, produjo un milagro en su tiempo. O sea, si uno quiere ver milagros, lo primero que tiene que experimentar, ¿qué es? ¿Qué es? El amor. Eso sucedió precisamente en la cruz. Esa cruz que a veces ustedes cuelgan en sus cuellos, cruz de oro, ¿sí? O, bueno, de madera, tiene un significado. La cruz vacía del Señor representa el juicio de Dios sobre los pecadores, porque Jesús recibió el juicio por nuestros pecados. Pero esa cruz representa no solamente el juicio, sino el amor de Dios por los pecadores, porque envió a su Hijo Jesucristo a ser crucificado en nuestro lugar. La obra de Jesús en la cruz fue la obra de un vicario, y la palabra muerte vicaria quiere decir muerte de uno que reemplaza. Él se puso en nuestro lugar. Y de esa cruz emanan los milagros que nosotros necesitamos. Así que su milagro está en la cruz, en la obra de Jesús. Amén. Ahora, en esta mañana vamos a hacer una proclamación. ¿Qué es una proclamación? Es decir, una oración con convicción y con voz muy fuerte. Una declaración, un decreto. Cuando lo decimos con convicción, el milagro que necesitamos comienza a suceder. ¿Cuál era el milagro que necesitaba el leproso? Bueno, empezando por la sanidad. Pero dice la palabra que él se acercó a Jesús e hizo un clamor. Señor, si quieres, puedes limpiarme.
¿Cómo es? Pero hay que proclamarlo. O sea, decirlo con convicción. Y todos necesitamos limpieza o sanidad. ¿Sí? Y este hombre, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tal vez cuando se lo dijo, no estaba tan cerca. Pero cuando clamó, Jesús se acercó. ¿Sí? Porque ellos, los leprosos, no se atrevían a acercarse, menos ante un maestro como Jesús, ante un rabino. Pero él dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, el leproso sabía que Jesús podía, pero no estaba seguro de que Jesús quería. Ahora, lo tremendo es que Jesús no solo puede con su problema, sino quiere hacerlo. Y no es para la semana entrante, sino hoy mismo. Amén. Hoy mismo Él quiere solucionar su problema. Entonces, todos vamos a proclamar, pero tiene que ser a voz en cuello. ¿Sí? A ver, ¿quién es una persona que habla fuerte? Que podría decirlo fuerte, que levante la mano. A ver. Está bien, muy bien. Entonces, cuando yo cuente 3, usted se pone de pie y dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, pero con un clamor desesperado. 1, 2 y 3. Está bien, está bien, está bien. A ver, ahora todos, cuando yo cuente 3 se ponen de pie, Señor, pero es como un clamor de verdad al Señor. ¿Listo? Como el Señor, si quieres, puedes limpiarme. 1, 2 y 3. En silencio se sienta. ¿Usted qué cree que experimenta Jesús al escuchar eso? ¿Qué experimentó frente al leproso? Se compadeció. Y también se compadece de su merced. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? El milagro. A ver, pregunto y me contestan. El título del mensaje. El milagro del amor. Y vamos a estudiar rápidamente algunos principios sobre la compasión y el amor de Jesús. Parte de esta serie, la motivación es conocer más a nuestro Salvador. Número 1, las multitudes buscan el amor. Dice en el versículo 1, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Mucha gente. Ahora, cuando la Biblia dice, le seguía mucha gente, ¿usted cuántas personas se imagina? A veces dice la Biblia 5,000, 4,000, mucha gente le seguía. ¿Por qué razón la gente seguía a Jesús? ¿Qué dice usted? Algunos dicen, pues por los milagros, pastor. Pero les digo que otros dicen, por pura curiosidad. Seguramente sí, algunos era por pura curiosidad, pero les quiero hacer pensar. ¿Cuál es su respuesta cuando viene la pregunta, ¿por qué mucha gente seguía a Jesús? ¿Cuál era la razón? ¿Ya tiene su propia respuesta? Ok. Ahora les voy a decir algo que yo creo. Casi todo el mundo dice, no, pues por los milagros. Necesitaban milagros, claro, lo seguían por eso. Por curiosidad, pero tengo una razón más poderosa. Es que había amor en él. Y déjeme decirle que lo que más busca la gente es amor. ¿Sí? ¿Qué es lo que más buscan las personas? Es amor. Muy tremendo.
la razón de muchas adicciones es por falta de amor. Por eso la gente está adicta a la drogadicción, a los vicios, a la promiscuidad sexual. Y la gente promiscua sexualmente no anda buscando placer, sexo realmente. Ellos mismos no saben qué es lo que buscan, pero están vacíos de amor. Por eso la samaritana anduvo casándose con 5 y con el que vivía ahora no era su marido. Nunca encontró en estos 5 una mirada de amor, sino de avaricia, de pasión carnal. El primer hombre que la miró con verdadero amor fue Jesús. Por eso cautivó su corazón. Muy tremendo esto. Ahora, este leproso tenía doble dolor, doble enfermedad. Él no estaba solamente enfermo físicamente. Ahora, esta enfermedad de la lepra era una de esas enfermedades en su tiempo incurables. No podían con esa enfermedad los médicos. Pero él no solamente sufría de tremendo dolor, y esa lepra era terrible como comenzaba y como terminaba, que a veces empezaban a caer los pedazos de dedo, la nariz, el olor era putrefacto. Aparte de eso, vestían de ropa remendada y rota, se tapaban la parte superior del labio porque se les caía para no ser vistos, y ellos andaban con una campanita gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Entonces, ¿cuál era el dolor del leproso? No solamente el dolor físico, sino el dolor emocional, porque ellos sufrían de rechazo. Todo el mundo lo rechazaba. Y Jesús no solamente puede sanar el dolor del cuerpo, sino el dolor del alma, el dolor del rechazo. Y mucha gente, aún en las iglesias cristianas, aún sufren de rechazo, que lo vivieron aún desde el vientre de la mamá. Sintieron el rechazo, nacieron y se enteraron un día que su mamá no quería tenerlos. Y la herida más grande del rechazo o de la ausencia del amor es la ausencia del amor del padre. Los padres ausentes, los padres que no suplieron, no llenaron el vacío. Entonces la gente se siente rechazada, o muchas veces viene el espíritu del rechazo en el matrimonio. Cuando él o ella rechazan a su cónyuge y son rechazados y traicionados. ¿Qué es entonces el rechazo? Es el sentimiento de que nadie lo ama y nadie lo toma en cuenta. No tiene capacidad ni de recibir amor ni de dar amor por el espíritu del rechazo. Este era uno de los sufrimientos de este leproso. Pero en la redención de Jesucristo, la Biblia dice en Efesios 1:6 que Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesús es el amado. Cuando creemos en Jesús, esa fe nos hace aceptos, aprobados por Dios nuestro Señor. Y aunque usted sienta que lo rechazan en su casa o en la calle o en el colegio o en el trabajo, que a veces lo botan del trabajo y ni siquiera le dan la razón, aunque la gente lo rechaza, si Dios lo aprueba y lo bendice, usted con eso tiene suficiente. Amén.
Dios nos hizo aceptos cuando creímos en el Señor Jesucristo, y en Romanos capítulo 5 verso 8 dice que a pesar de haber pecado tanto, Dios mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo tan adúlteros, tan pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces Dios nos lo trajo aquí para condenarlo, pero para decirle: mira, tu pecado te trae ruina, te trae problemas, te trae muerte, pero yo no te condeno, no te condeno, te amo. Por eso te traje a escuchar mi palabra. Entonces, primero, las multitudes lo que buscan es el amor. Porque dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ahora, segundo, la humildad y el dolor conmueven el corazón de Dios. Dice en el verso 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice en Marcos 1 que habla esta misma historia, y Jesús, teniendo misericordia de él. O sea, el dolor de las personas y la humillación de las personas ante él conmueven a Dios. En Marcos 1:41 dice: Jesús, teniendo misericordia de él. Muy importante. Este leproso se acercó con humildad delante de Dios. ¿Cómo se acerca usted a Dios? ¿Con humildad o con soberbia? ¿Usted sabía que algunos se acercan a Dios con soberbia, haciéndole reclamos? A ver, ¿dónde está el Dios si es que existe? Van con soberbia, van resentidos con la vida y resentidos con Dios. Así no espere encontrar ningún milagro. Aparte de que pecamos y hacemos lo malo y la embarramos, como dicen por ahí, y ahora vamos a ir con soberbia delante de Dios. Pero mire con qué actitud vino este leproso. La Biblia dice que vino a Jesús e hincada la rodilla. O sea, las rodillas son una señal de humillación, de humildad, de reconocer la grandeza y el poder de Dios. Y la manera como habló mostró su humildad, su humillación. A ver, ¿se acuerdan de la proclamación? ¿Cómo fue? Lo van a proclamar otra vez, ¿sí? No lo voy a hacer poner de pie, pero sentado levantan la mano y lo proclaman. ¿Cómo es? Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Listos? 1, 2 y 3. O sea, imagínense una persona que está gravemente enferma, desahuciado y a punto de morir, que se ponga a pelear con Dios. ¿Será que hay gente así de soberbia? La hay. Hace muchos, muchos años estaba comenzando la vida cristiana, lleno de fe. Fui a orar por un moribundo, cáncer terminal, y era un muchacho joven, unos 30 años. Me acuerdo que tenía gafas, pero estaba acostado. Y él era un tremendo religioso. Aborrecía a los cristianos. Y yo fui a orar por él, para que se sanara o para que se salvara. Si se muere, que no se pierda. Y yo fui, y él tenía un crucifijo, ¿sí? Ahí en el pecho, así acostado. Y cuando yo llegué con amor, con el mensaje de fe de la palabra de Dios, este hombre me miró con un odio, pero odio, y se aferró a su crucifijo. No quiero nada de estos cristianos. Sáquenme a este hombre de aquí, todo soberbio y muriéndose. Es posible que este leproso estaba muy cerca de la muerte. O sea, tras de pecador terrible y todavía soberbio. No. La segunda enseñanza es la humildad y el dolor
conmueven el corazón del Señor. Este hombre se postró y no exigió nada. Es que no tenemos derecho a exigirle a Dios nada, sino de rogar misericordia. El orgullo es una barrera para que recibamos un favor de Dios. Siempre en la Biblia la gente que se humilló alcanzó misericordia. Salmo 51, el salmista David se humilla por su pecado y él mismo escribe diciendo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor Jesucristo enseñó: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y todo esto va creando fe en nuestras vidas. En Miqueas 7:18, anote esto porque le va a servir para que usted conozca más el corazón de Dios y no se ponga a pelear con él. Job, cuando escribió su libro, dijo: ¿contenderá el hombre con Dios y le irá bien? Pues la respuesta es no. Si usted se pone a pelear con Dios, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué el Señor? No, ya me metí en otra cosa. Ya me salí de... Pero es que esto, si entiende cuántos encuentran, se ponen a pelear con Dios y estando mal. No, la actitud es humillación. Ir con mucha humildad, quizás con lágrimas en los ojos. Y Miqueas 7:18 nos muestra cómo es el corazón de nuestro Señor, que allí los juicios venían sobre Israel porque habían hecho lo peor, y lo peor venía, y Dios está disgustado con ellos. Sin embargo, dice Miqueas 7:18, que Dios, dice el profeta, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escuche bien, que Dios como el nuestro, que perdona nuestra maldad y olvida nuestro pecado, no retiene para siempre su enojo, porque Él, nuestro Dios, se deleita en misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios al que adoramos. Apláudalo como Él merece. Entonces, cuando usted ya conoce cómo es Dios, usted dice: me voy a humillar. Y se postra, a lo mejor a solas. ¿Cuánto hace que no se dirige a Dios con esa humildad? Dice: Señor, no solo me arrodillo delante de ti porque necesito un milagro, sino porque te quiero reverenciar, te quiero adorar, te quiero decir que tú eres mi todo. Aprenda a orar sobre sus rodillas, pero sobre todo con la humildad del corazón. La humildad y el dolor conmueven el corazón de Dios. Número 3. Donde hay amor, suceden los milagros. ¿Cómo es el número 3? Pues dice la palabra que el Señor dijo: quiero. Porque el Señor, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme de mi lepra. Y dice la Biblia que Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. ¿Y qué le dijo? Quiero, sé limpio. Quiero, sé sano. Quiero, sé libre de tu vicio. Quiero y puedo. Porque Él es Dios. Donde hay amor, suceden milagros. Alguien preguntó: ¿por qué en la iglesia del Señor escasean tanto los milagros? ¿Por qué?
Y según 1 Corintios 12 y 13, la razón por la que no abundan los milagros es por la falta de amor. Esa es la razón. Terminando el capítulo 12, que el apóstol Pablo está enseñando sobre los dones del Espíritu Santo, él dice: sin embargo, les voy a mostrar, cada uno de ustedes procure el mejor de los dones para servir al Señor, pero yo les voy a enseñar un camino más excelente que los dones del poder, y es el amor. Entonces, la razón por la que no suceden muchos milagros es porque estamos faltando los cristianos al amor. Somos indiferentes a la desgracia y al dolor de otros, y Jesús no fue así. Necesitamos cambiar, mejorar, imitar a Jesús, la vida de compasión que Él llevó. Donde hay amor, suceden milagros. Siempre, mis hermanos, siempre que la Biblia muestra que Jesús se conmovió en compasión, enseguida se desató una unción milagrosa. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, ¿sabe qué dice en Mateo 14:32? Tengo compasión de la gente, dijo Jesús, porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Que Dios tan compasivo, que se preocupa por la gente. 3 días tenían tanto deseo por Dios que llevaban 3 días escuchando y 3 días sin comer. Tenían hambre de Dios más que de la comida. Y Jesús no los despide así. Dice: tengo compasión de la gente, porque ya llevan 3 días sin comer, y si los envío en ayunas van a desmayar por el camino. Enseguida vino la unción de la provisión y hubo comida para todos. Siempre que usted ve como producto de la compasión o el amor de Dios, hay un milagro. Cuando la viuda de Naín en Lucas 7 iba a enterrar a su único hijo acabado de morir, dice la Biblia, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y se acercó al féretro y tocó al muchacho y se resucitó. Unción de milagros. Siempre donde hay amor, ¿qué hay? Milagros. Diga: donde hay amor, hay milagros. Muy importante. Número 4. Cuando la ayuda humana no es suficiente, podemos sanarnos por medio de la fe. Es que dice la palabra, cuando el hombre dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Entonces dice la Biblia que Jesús, extendiendo su mano, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y algo sorprendente, dice: y al instante el hombre se sanó. O sea que los milagros no siempre tienen que esperar meses o semanas, a veces sí. Pero hay milagros que suceden al instante. ¿De acuerdo? Cuando yo entregué mi corazón a Jesús, que yo estaba tan desesperado y a punto de suicidarme, porque hay problemas que llevan esa presión, lo llevan a pensar a uno que matarse es la salida, pero no es la salida. Si alguien está pensando en eso, eso no es la salida. Esa es la salida para irse al infierno, no lo haga. ¿Qué pasó? Cuando yo esa noche entregué mi corazón a Jesús, no tuve que esperar ni una hora. Al instante sucedió un milagro que yo no conocía. Bueno, más de un milagro. Pero el milagro que yo recibí esa noche, ¿sabe cuál fue? El milagro de la paz.
como que toneladas de temores y de pesos y angustias se fueron. Y yo quedé como volando, me parecía como caminar en el aire y con un gozo y una paz que todavía no se me quitan. Al instante, hoy mismo, antes de que salga usted de acá, Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. Amén. Apláudalo fuerte. Cuando aplaudan a Jesús, denle el aplauso que Él merece. Fíjese algo. Le invito a mirar la Biblia, su Biblia, en el mismo capítulo 8 de Mateo, para mirar 3 formas como Jesús sana a la gente. Dice Mateo 8:14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Jesús sanaba y sana a la gente. ¿Cómo los sanaba? Tocándolos. Diga, Jesús sanaba a la gente tocando sus cuerpos, tocándolos. Esa es una forma como Jesús sanaba. Pero Jesús no solamente los tocaba, a veces no los tocaba, sino con la palabra los sanaba. Mire lo que sigue diciendo. Verso 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. Jesús sanaba a los enfermos, a veces tocándolos y a veces solamente con la palabra. Pero había otro método. A veces no los tocaba, ni decía una palabra, pero él dejaba que lo tocaran a él, como sucedió con la mujer con flujo de sangre. Por la fe de esta mujer, que lo que tenía era como un cáncer de útero, 12 años con hemorragia imparable, pero ella tenía una convicción: si tan solo tocare el borde del manto del Señor, yo sé que seré salva. Y tan pronto lo tocó, poder salió de Jesús y la fuente de su hemorragia se secó. Dice la palabra en Mateo 14:36, y le rogaban que los dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos, me gusta esta palabra, todos los que lo tocaron quedaron sanos. Póngale cuidado. Jesús sanaba a la gente, a veces los tocaba, otras veces los sanaba con la palabra, el poder de la palabra. Hay poder en la palabra. Y otras veces los sanaba dejando que ellos con su fe lo tocaran. Y quiero decirles que hoy aún se puede tocar a Jesús. ¿Cómo puedo tocar a Jesús? La fe lo toca a Él. Si usted tiene fe, Él está muy tocado, muy enternecido cuando la gente cree. Él se está agradando de que estudiemos esta palabra. Hoy estamos tocando su corazón con una fe pura y sencilla. Pero algo que toca el corazón de nuestro Señor Jesucristo es cuando lo adoramos o cuando intercedemos por los que sufren. Sí podemos tocar a Jesús. Entonces, fíjese, ¿qué hemos visto? Recapitulemos un poquito, devolvámonos. Estamos hablando sobre el milagro del amor y estamos aprendiendo a conocer más a Jesús. Las multitudes buscan el amor. La humildad y el dolor siempre conmueven a Jesús. Donde hay amor, siempre suceden milagros. Cuando la ayuda humana no es suficiente, ¿cuál es la ayuda humana para sanar las enfermedades? El médico, los médicos. Gracias a Dios por los médicos. Ayudan, luchan, algunos de corazón.
Sí, pero cuando la ayuda humana no es suficiente, los cristianos todavía podemos por medio de la vía de la fe. Amén. Amén. Por medio de la fe. ¿Cómo les dije que debía hacer el aplauso para él? Vamos, dele alabanza. Con ese aplauso está diciendo: Señor, yo creo. Aumentanos, Señor, la fe en este tiempo. Muy importante. Y por último, el Señor, si quiere que confirmemos los milagros y que testifiquemos. Mire lo que dice el verso 4. Dice, el 3 dice, y al instante su lepra desapareció. Verso 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. O sea, calle este milagro. Y ahí viene la pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué? Ya les explico por qué. Mira, no digas a nadie, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Póngale cuidado. En el templo habían sacerdotes médicos. Y cuando una persona tenía lepra y testificaba de que había sido sanada, el sacerdote médico no se comía así el cuento que yo fui sanado. Esos médicos que yo voy a abrirle el estómago para comprobar que es sanado. Es que ni siquiera le creen a sus propias radiografías. No puede ser. La incredulidad a veces de los científicos, ¿no? Entonces, si el médico podía comprobar el milagro, le daba el certificado de la salud, de la sanidad. Entonces el Señor dice: mire, no le cuente a nadie por ahora. ¿Por qué? Mire lo que dice en Marcos 1:45, nos lleva a comprender por qué Jesús dijo que no le contara, pero que empezara a contarlo a los médicos para testimonio de ellos. Dice Marcos 1:45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo mucho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué quería evitar Jesús cuando le dijo no lo cuente todavía? Es que fíjese que él hizo lo contrario, no lo cuente, y más rápido fue y contó. Y eso debilitaba el ministerio de Jesús, porque ya no podía estar ahí porque lo perseguían para matarlo o lo querían hacer un rey. La gente no entendía. Pero el Señor sí quiere que contemos ahora. Ya no está en su cuerpo físico corriendo riesgos. Ahora nos dice, como le dijo al exdemoniado gadareno: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Amigos y amigas, discípulos y discípulas, cuenten su historia, cuenten su milagro, porque Dios quiere salvar a otros por medio de su fe. Cuéntenle, cuenten su casa. ¿Cómo es el aplauso para Jesús? ¿Quién aquí tiene una historia para contar de lo que Jesús ha hecho con su vida? 1,8. ¿Quién aquí tiene una historia? ¿Podría yo acercarme y preguntarle cuál es la historia? Ahora yo les digo, yo tengo que contar mucho. De hecho, cada 8 días vengo a contarles lo que Dios ha hecho conmigo. Cuente lo que Dios ha hecho. Y el Señor dijo: vaya,
para que le confirmen los médicos el milagro. Vayan de esos médicos sacerdotes para dar testimonio a ellos. Amén. ¿Cómo podemos terminar, queridos discípulos? Si preguntáramos aquí en esta tarde ya, ¿quién de ustedes está leproso? Pues la lepra no es una enfermedad común en este tiempo porque ya es manejada por la ciencia. En el tiempo de Jesús no. Pero yo les digo, y es verdad, hay una lepra que todos tenemos y se llama pecado. Póngale cuidado. Cuando usted hace un estudio de los leprosos que cuenta la Biblia, la lepra era una enfermedad que venía por el pecado. La enfermedad, la mayoría de las veces, viene por el pecado. Por ejemplo, María, hermana de Moisés, murmuró contra su hermano que era el líder y le vino la lepra inmediatamente. El pecado de la murmuración, la lepra de la murmuración. Hubo un rey que se llamó Usías, que quiso ejercer el ministerio al cual no había sido llamado. Él era ungido como rey, no como sacerdote. Y como era un rey, quiso pasar por encima de los principios y ofrecer el sacrificio de los sacerdotes que no les correspondía. El sumo sacerdote dijo: no te es lícito hacer eso. Y el rey se ensoberbeció y mandó matar al sacerdote, y cuando estiró la mano le quedó leprosa. Lepra por el orgullo. El orgullo o la lepra del orgullo. El antiguo general asirio llamado Naamán, lepra por la idolatría. El pecado es la lepra que todos nosotros tenemos, pero que ya no debemos de tener. Y es la primera lepra que necesitamos que el Señor quite de nosotros. Porque por la lepra del pecado vienen las demás enfermedades y vienen los demás problemas. Póngase de pie, por favor. Les he enseñado que este es el momento de mayor solemnidad, de mayor reverencia. Alguien tiene aquí un doble problema. Está enfermo, pero a la vez se siente rechazado. Doble problema. Está enfermo y está endeudado. Está enfermo y ha sido traicionado o traicionada. Era doble milagro el que necesitaba este leproso. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Quién puede ser esa persona? ¿Alguien aquí necesita ser sanado? ¿O alguien aquí necesita ser limpiado de sus prácticas pecaminosas? Está esclavo de un vicio, de una impureza sexual. Siempre lo intenta, pero siempre lo domina. Intenta no hacer eso, pero está esclavo. Usted también puede decir: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dios cambió mi vida en una sola noche. Fui otro y fui libre de los vicios que me esclavizaban. Fui otro. Pero ¿saben qué?
Cuando yo escuché la palabra que me convenció de mi pecado y me convenció del amor de Dios, yo hice lo que hizo este leproso. Era un jueves, eran las 9 de la noche, ciudad de Bogotá. Era un tiempo de hace ya 40 años. Y yo me arrodillé. Pero no era por brindar pantalla a la gente, yo no tenía eso. Dejé mi orgullo, me humillé y pedí misericordia. Y eso tocó el corazón del Señor. Y Él me perdonó y me limpió. Y ese hombre que era yo, que tal vez no iba a durar sino unos pocos días, porque ya tenía en mi mente quitarme la vida, han pasado 40 años y todavía vivo. Y por eso soy su predicador. Créale a Jesús. Vamos a adorar al Señor. Créale al Señor. Solo cree.